Hace tiempo hablamos sobre los contenedores. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente sobre JPanel. Vamos a hacer una aplicación sencilla donde veremos su utilidad y veremos cómo poder manejar varios JPaneles en una misma ventana. Listo, entonces básicamente es el proyecto. Tenemos una ventana principal y tenemos una clase principal. La clase principal lo único que hace es el método main con la instancia para poder visualizar la ventana, ¿cierto? Y tenemos acá la ventana ya creada, pues esto, si han visto los videos hasta el momento, no tendrán ningún inconveniente con esto. Lo que nos genera es una ventana así. Esta ventana tiene simplemente un título, nuestra barra de título como tal. Tenemos el título ejemplo JPanel, utilizando pues un JLabel. Tenemos dos botones, que en este momento no tenemos funcionalidad. Y tenemos un área de texto donde a modo de ejemplo simplemente explico en qué consiste el ejercicio. Listo, entonces el ejercicio consistirá simplemente en tener dos paneles. Un JPanel 1 que va a contener este área de texto y un JPanel 2 que va a contener otros componentes gráficos. Y simplemente vamos a jugar con estos dos botones para hacer el cambio. Que se oculte uno cuando yo presione un botón y se muestre el que está oculto. Y viceversa, listo. Por ahora vamos a cerrar acá. Si vemos entonces este código, tenemos el código de esa ventana básica, el JLabel que contiene el título, los dos botones y el text area. Tenemos acá el constructor de la ventana principal. Esta línea les va a permitir, digamos que matar procesos. Cuando cierre la ventana, pues en la consola no va a aparecer nada. En la consola me refiero a esta partecita de acá. Ustedes le den cerrar y no aparezca el botoncito rojo con procesos que están por debajo que van a comer la memoria del Eclipse. Listo, acá tenemos el tamaño de la ventana, tenemos el título de nuestra ventana que decía ejemplo JPanel básico. Vamos a trabajar con un layout null, o mejor dicho, no vamos a trabajar con layouts, eso es algo que vamos a ver después. Tenemos esta línea que permite que se centre la ventana y tenemos el método iniciar componentes que lo que va a hacer es tener los componentes gráficos como tal, ¿cierto? La cantidad de componentes que utilizamos. En esa parte definimos todas las propiedades del label título, le ponemos acá una fuente para que sea así grande pues y con esta fuente Gothic. Tenemos los dos botones ya ubicados. Miren esta parte de acá, no es necesario poner este text al JButton ya que él tiene un constructor que recibe un parámetro string y ahí le podemos enviar el texto que queramos que muestre. Entonces si quieren lo pueden hacer así o lo pueden hacer con un .ctext. ¿Listo? Tenemos también el text area y al text area le vamos a vincular este texto que es lo que se está visualizando. Y por último ya tenemos acá los add para agregar los componentes gráficos a nuestra ventana. Listo, eso es básicamente todo lo que tenemos en este momento. Pues no es nada complicado. Tenemos la estructura y ya vamos a proceder a meter la lógica para el funcionamiento de nuestros paneles. Entonces inicialmente lo que vamos a hacer es tener este JText area que creamos y lo vincularemos a un JPanel que va a ser ese contenedor. Listo, y es el que vamos a ocultar más adelante. Para eso vamos a poner aquí de forma global un objeto JPanel. Le vamos a poner panel 1. Listo, y vamos a crear una vez un panel 2. Listo. Ahora aquí vamos a definir las propiedades de sus componentes. Vamos a poner que el panel 1 sea igual a un nuevo JPanel. Vamos a darle un color a este panel 1. Vamos a decirle que va a ser un set background. Vamos que sea la clase color punto y utilizamos alguna de estas constantes. Vamos a decir que esto va a ser cyan. Listo. Vamos a darle también un tamaño a nuestro JPanel y una ubicación. Entonces vamos a decirle panel 1.setBounds. Vamos a decirle que esta distancia es 5. Vamos a decirle que está en una distancia más o menos de 112, que sea más o menos la distancia donde está ubicado nuestro text area. Como ese text area va a ser el encargado de reemplazar eso, pues vamos a utilizar más o menos esta distancia, ¿cierto? Aquí vamos a poner en vez de 117, 112. Tamaño pongámoslo en 300, no sé, 370 y de ancho pongámoslo en 200. Listo, entonces les explico nuevamente. Aquí yo ejecuto mi aplicación y lo que quiero hacer es poner un panel acá en esta partecita y que sobre él contenga como tal el JText area. Pues por esa razón lo ubiqué en esa distancia, 5
de este borde hacia acá y un 112 de este borde superior hasta acá, ya que este está arrancando en el 117. Eso es como una ubicación que ustedes tienen que empezar a adaptar, listo, mentalmente saber más o menos cómo es esa distancia, y eso nos lo da el set bounds. Pero recuerden que el set bounds es solamente cuando estamos trabajando con los layouts null, que por cierto tenemos que ubicarle acá. Este panel 1 también vamos a darle un set layouts, vamos a decirle aquí null, porque vamos a utilizar el set bounds de este text area. ¿Listo? Entonces, ya teniendo este panel acá, voy ahora a agregar el text area que está acá, pero a ese panel. Entonces le voy a decir panel 1.add el text area. Listo. Y luego voy a decirle add y vamos a agregar el panel 1 a nuestra ventana. ¿Sí? Es importante que hagamos este último paso. Si yo quito esto y ejecuto la aplicación, veamos que la ventana me aparece vacía. ¿Por qué? Porque el text area ya no hace parte directamente de la ventana, sino que el text area está dentro del JPanel y el JPanel aún no lo hemos agregado. ¿Listo? Ya agregamos el text area al panel, pero no hemos hecho el otro paso de agregar el panel a la ventana. Ahora si ejecuto esto, vemos nuestra ventana. La ventana ya contiene aquí este JPanel dentro de ella. Vimos que le pusimos un color cyan para distinguirlo, pero miremos dónde está el JText Area. El JText Area está por allá, en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el JText Area tiene las propiedades 10, y mire que él cuenta 10, pero esos puntos de acá los cuentan no desde el borde de la ventana, sino desde el borde del panel. Y cuenta 117 puntos, pero no desde la parte superior de la ventana, sino desde la parte superior del JPanel. Entonces por eso tenemos que replantear esta posición. Vamos a cerrarlo y aquí vamos a decirle, puede ser un 10, y aquí vamos a dejarle otro 10. Al ejecutar nuestra aplicación ya más o menos sabremos que tiene una distancia prudente. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ya lo que falta es generar un nuevo panel para que podamos darle esos eventos del cambio de ventana. ¿Listo? Entonces antes que nada voy a hacer un cambiecito acá. Voy a llamar, después de haber creado esos paneles, otro método que se encargue de crear los componentes gráficos que va a contener cada panel. Vamos a independizar todos los componentes. Así el panel 2 también va a tener su propio llamado método que se encargue de crear los componentes gráficos. Entonces eso lo voy a hacer por aquí. Este panel va a ser parte de la ventana, el título también hace parte de la ventana. Por acá el text area ya vimos que no va a ser parte de la ventana. Y los botones también hacen parte de la ventana. Entonces después de esto voy a llamar un método que se llame cargar componentes panel 1. ¿Listo? Entonces, este método lo voy a crear acá en mi ventana, mi clase como tal, y simplemente lo que voy a hacer es que copio todo esto de aquí, quitarlo, lo voy a pegar acá, y esta línea que también hace parte de esos componentes la voy a pegar acá. Listo. Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy independizando para que este constructor no quede tan, este método de iniciar componentes no quede tan largo. Simplemente separo aquí con este llamado para inicializar los componentes del panel 1. Listo. Y que acá simplemente me queden los componentes gráficos de la ventana. Obviamente el panel 1 hace parte de esa ventana, entonces por eso lo dejo en esta partecita. Listo. Esto lo puedo hacer ya que tengo las variables, en este caso las variables de referencia de los objetos text area de forma global. Si esto no fuera global, más si lo pongo por ejemplo aquí adentro, entonces va a permitir el proceso ahí, pero acá va a salir error. ¿Listo? Entonces eso también necesito que lo tengan muy claro, del ámbito de la variable global, del ámbito de la variable local. Bueno, si ejecuto hasta el momento, esto va a estar bien. Entonces está funcionando de la misma manera. Listo. Lo que voy a hacer ahora es crear un panel 2. Ya tengo el objeto acá, panel 2, tipo JPanel, y voy a copiar lo mismo. Va a ser exactamente igual, simplemente le voy a cambiar el nombre del objeto, le voy a cambiar el color
ese es cian, a este le voy a poner otro colorcito, vamos a ponerle un green, un verde, pero la ubicación va a ser exactamente la misma, para que cuando yo presione los botones haga el efecto de cambio de panel simplemente. ¿Listo? Y el layout también va a ser nulo. Después de que cargue los componentes, voy a llamar otro método, pero para cargar los componentes de quién, de el panel 2. Acá le digo cargar componentes panel 2. Creo el método. Listo. Y este método cargar componentes panel 2, lo que vamos a hacer es que tenga por dentro simplemente un JTextFile file y tenga un JButton que al presionarlo me muestre lo que ingrese en JTextFile file. Como quiero hacer también la lógica global, entonces lo voy a poner acá, bueno, global para esta clase, voy a poner las variables globales, los objetos globales para la ventana, que sea un JTextFile que se llame campo, y por acá voy a crear otro botón que se llame botón panel 2. Listo, bueno, ya existe, entonces botón panel interno. Listo. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner las propiedades en mi botón. Voy a poner botón panel interno que sea igual a un nuevo JButton. No le voy a poner el texto acá, recuerden que aquí yo le podría poner el texto sin problemas porque el constructor lo permite, pero para que vean de la otra forma lo voy a poner aquí, utilizando la propiedad .setText. Y acá le pongo entonces que se llame enviar, o que diga pues el nombre enviar. Vamos a ponerle a esto un setBounds que sea en X, pongámosle a esto una distancia larguita, pongamos 200, que esta distancia 10, un tamaño vamos a ponerlo es un 90, y de alto que tenga por ejemplo un 25. Listo. Y este botón tiene que estar agregado no a la ventana sino al panel 2. El panel 2 ya lo tenemos aquí creado. Listo. Entonces vamos a decirle que el panel 2 que ya se ha instanciado ahí, panel 2.add, y agregamos el botón panel interno. Solamente hemos creado un botón ahí como tal. Listo. Y ahora vamos a crear entonces también el JTextFile que ya construimos. Vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí va a ser el campo que sea igual a nuevo JTextFile. Vamos a poner el campo una propiedad .setBounds. Le vamos a poner una distancia de 10 más o menos, una distancia de 10, un ancho que sea por ahí un 180, y pongámosle también un 25 de alto, de ancho. Vamos el ancho aquí que será el largo pues del componente y el alto como tal, y vamos a ponerle aquí que el panel 2.add contenga ese componente campo. Listo, simplemente hemos agregado. Ahora lo que faltaría por hacer es esto mismo, coger el panel 1, agregarlo, y el panel 2. Hasta el momento, si ejecutamos la aplicación, veremos que aquí se encuentra nuestro panel 1, y mire que tenemos este campo de texto acá, ¿sí? Pero sobre ese campo de texto está esa información del JTextArea. ¿Pero por qué? Porque resulta que los dos paneles están ahí sobrepuestos, porque están en la misma posición. Para darnos cuenta de eso, vamos a cambiar el orden de esto. Vamos a quitar este de acá y vamos a ponerlo acá. Ejecutemos la aplicación, vamos a crear otra ventana. Y ahora comparemos las dos. Veamos que esta es la primera ejecución y esta es la segunda. Y interviene mucho el orden como ubicamos nuestros componentes. Si el primero es el panel 2, entonces este es el que se va a mostrar primero con esta información, y por debajo se mostraría ese panel 1. Listo. Caso contrario, este es el panel 1 sobrepuesto del panel 2 en la primera vez pues que ejecutamos la aplicación. Lo que queremos hacer es que al presionar los botones cambien los paneles, ¿cierto? Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, el orden acá no implica tanto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle al panel 1 que
sea visible, aunque esta parte digamos que sobraría, pero sería bueno ponerla en todas formas. Este panel 1 va a ser visible y el panel 2 va a ser invisible, ¿sí? Con la propiedad es visible true o es visible false, que también utilizamos aquí. ¿Listo? Recuerden que estamos heredando de JFrame, y al heredar de JFrame pues tenemos acceso a esas propiedades. Igual esos componentes son gráficos y también la comparten. ¿Listo? Entonces ya pusimos acá este va a ser un panel 2, sería el 1 que se muestre la primera vez y el 2 que sea invisible. Ahora vamos a ponerle simplemente los eventos a los botones, ¿sí? Ya con esas propiedades. Entonces para poner el evento le decimos implements action listener. Ya con esto sabemos que debemos implementar el método action performer, estaría por acá. Listo. Y con la propiedad, vamos a ponerle aquí que llame e, vamos a decir si e.getSource es igual al botón 1, botón panel 1. Entonces ya sabemos que acá lo que debemos hacer es visualizar el panel 1. ¿Y cómo lo visualizamos? Pues vamos a utilizar también esta propiedad. Sin embargo, este panel 1 ya está visible para nosotros, pero vamos a ponerlo. Y el panel 2 debe estar falso, ¿cierto? Debe estar oculto, que por defecto es así. Pero eso se debe poner en caso de que ya hayamos presionado y visualizado el panel 2. Por ende, esta misma lógica debemos hacerla, pero al contrario. ¿Para quién? Para el botón 2. En el botón 2 simplemente llego acá y le digo si botón panel 2 es presionado, entonces el panel 1 que antes era visible pasa a ser invisible y el panel 2 que era invisible pasa a ser visible. ¿Listo? Y para que funcione falta algo súper importante, que será nuestro add action listener a los botones. Entonces tenemos los botones acá, que sería el botón panel 1 punto add action listener, que sea this, y esto mismo va a ser pero para el botón panel 2. Listo. Entonces ya simplemente hicimos la lógica, ya tenemos nuestros dos métodos. Primero llega y construye el componente panel 1, luego construye el componente panel 2, y acá está panel 1, panel 2 y la lógica de cada botón. Ejecutemos la aplicación. Entonces por defecto carga acá. Si yo presiono este, pues está en este panel, y si presiono este, cambia automáticamente al siguiente panel. Volvamos acá y se reinicia el proceso. Listo. Ahora vamos a hacerle la lógica para que cuando yo ingrese algo acá y le dé enviar, funcione. ¿Cómo? Pues muy simple. Como ya sabemos que este es el método que se encarga de los componentes del panel 2 y estamos trabajando con los botones aquí, o en este caso el botón panel interno, el botón igual como les mencioné está de forma global, ¿cierto? Entonces simplemente lo puedo trabajar como un botón normal. Lo pongo acá, botón panel interno punto add action listener this. Listo, está el escuchador. Entonces ahora simplemente le hago acá la lógica que requiera. La lógica va a ser la siguiente. Esto va a ser botón panel interno, que cuando yo lo presione entonces me imprima un JOptionPane .show message dialog. Aquí le digo null y vamos a decirle que imprima no sé, lo que ingresa el usuario es 2 puntos más ese campo que es JTextFile punto getText. Listo, esta es la información que digamos que tengo que hacer, la lógica que tengo que vincular para poder leer eso. Cuando ejecuto la aplicación, le doy OK. Entonces aquí ya está mi ventana, panel 2, le digo hola, enviar. Entonces aquí me aparece el JOptionPane de lo que ingresó el usuario. Lo que ingresó el usuario es aceptar. Vamos a decirle hola, ¿cómo están? Enviar. Y ya vemos acá el JOptionPane. Listo. Cambiamos. Se visualiza esto. Y si volvemos otra vez, mire lo que está acá. Ahora vamos a cambiar de panel. Ahí está. Y si volvemos, mire lo que aparece. Esto sigue estando ahí. Vamos a ver es que se limpie. ¿Cómo haríamos para que se limpie? Muy sencillo.
Cuando estemos acá en el botón del panel 2, cada vez que empecemos el panel 2, lo único que vamos a hacer es limpiar el campo. Campo.setText, vamos a poner unas comillas simples para que él cada vez lo reinicie. Tenemos OK, vuelve acá, panel 2, ponerle aquí Cristian, enviar. Efectivamente eso es lo que está imprimiendo panel 1, y cuando regreso ya no hay nada. Listo. Básicamente eso es muy simple. Esto, como vieron, no tiene mayor grado de complejidad. Simplemente crear los componentes gráficos, crear el componente contenedor que es el JPanel, y dentro de él vincular el resto de botones o el resto de componentes gráficos JavaSwing que queramos vincular. Podríamos hacer esto muchas veces, podríamos hacer varios botones que tengan varios paneles, y la lógica está es aquí, en la lógica de los botones y en los componentes independientes de cada método. Por esa razón yo lo hago acá, yo por esa razón llamo dos métodos separados y cada método se encarga de cada panel. Pero los paneles están aquí globales, o globales no, están aquí en el método iniciar componentes porque los paneles hacen parte de la ventana conector. Igual ustedes podrían hacer un panel general y dentro de ese panel poner muchos más paneles. Listo. Básicamente es lo que quería que vieran. También pueden cambiar el tema de los colores. Si ustedes le quitan el color a esto y ejecutan la aplicación, entonces no se va a ver como paneles independientes. Si usted cambia acá, miren que parece que esos paneles hacen parte de la ventana, pero lo que estamos haciendo es un truquito para que se puedan visualizar independientes. Listo, eso fue todo. Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima oportunidad.